¿Qué tal, chicos? Buenas tardes nuevamente. Continuando con la clase pactada para esta semana, entonces vamos a hablar de... inicialmente habíamos hablado de las moléculas, las principales moléculas que participan en en procesos de adhesión. Ahora vamos a hablar entonces de cómo son las interacciones de todo ese tipo de moléculas. Es decir, cómo es la interacción para que esa célula endotelial se pueda unir al leucocito para entonces facilitar los procesos de reclutamiento. Bien. Primero, las selectinas y las integrinas, ¿verdad? Así como también con la ayuda de las quimiosinas, van a actuar para regular el proceso de migración y el proceso de reclutamiento, ¿sí? Esto está mediado por dos pasos principales. Primero, el rodamiento mediado por las selectinas, ¿verdad?, de los leucocitos sobre el endotelio. La selectina P, la selectina E y la selectina L, ¿sí? Luego de eso va a haber un aumento en la afinidad de las integrinas mediadas por las llamadas quimiosinas, ¿sí? Esto ocasionará una adhesión estable del leucocito al endotelio gracias a las integrinas, ¿sí? Y posteriormente va a haber una transmigración o extravasación de los leucocitos afuera del tejido endotelial, ¿sí? ¿Ok? Y es lo que tenemos aquí. Bien, primero, ¿verdad? Primero, como habíamos visto, tenemos la función de las selectinas, ¿sí? Las selectinas. Luego de eso, aquí tenemos las selectinas, ¿eh? Aquí tenemos las selectinas, principalmente P y E y las L que las expresan algunos de las células blancas. Bien. Luego de eso, va a haber un incremento de la afinidad entre las selectinas gracias a las moléculas de integrinas. ¿Mediado por quién o apoyado por quién? Por quimiosinas. Cuando finalmente entonces aumenta la adhesión entre integrinas, ¿verdad?, y sus ligandos de integrinas, además de eso, por moléculas de selectina también, entonces va a inducir ¿a quién? Al proceso de extravasación, ¿verdad? El leucocito va a salir del flujo sanguíneo, atraído también por moléculas de quimiosinas, ¿bien? ¿Ok? Y entonces va a realizar su función. Noten que en este ejemplo los que producen esas quimiosinas son los macrófagos, pero no lo producen siempre, ¿eh? No andan por ahí produciendo quimiosinas atrayendo entonces leucocitos a sitios al azar, no, producen quimiosinas cuando tienen reacción inmune, ¿verdad? Bien, en este caso porque han reconocido un patógeno. Entonces, básicamente este que está aquí es el resumen de estos procesos que hemos visto acá. Bien, ahora vamos a ver con calma lo que tenemos preparado para ustedes. Primero vamos a hablar de la migración de los neutrófilos y los monocitos a los sitios de infección. Primero, cómo se mueven los neutrófilos y los monocitos a los lugares o sitios de infección. Los neutrófilos y los monocitos, ¿verdad?, se reclutan a los tejidos infectados y dañados mediante un proceso que está regulado también por selectinas, integrinas, quimiosinas, ¿verdad?, en múltiples pasos. Los primeros que llegan son los neutrófilos, son el primer tipo de leucocito que se recluta. ¿Bien? Luego de eso sigue el reclutamiento de los monocitos, que posteriormente se transforman ¿en quién? En macrófagos, ¿verdad? Para estimular la extravasación de otro tipo de leucocitos. ¿Bien? Ok. En algunas zonas inflamadas no se reclutan neutrófilos, pero sí monocitos. Ese es un fact adicional, ¿verdad? Y noten esto, la variación en la expresión relativa de las moléculas de adhesión y en la variación de la expresión de los receptores para quimiosinas en los neutrófilos, ¿verdad?, es mayor en comparación con los monocitos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros amigos, los neutrófilos, ¿verdad?, tienen una mayor capacidad de expresar moléculas de adhesión y también para expresar mayor moléculas para receptores de esas moléculas de adhesión, ¿sí?, en comparación de los monocitos. Y eso explica por qué son los primeros, hasta cierto punto, en ser reclutados. Bien, ya hablamos de los dos primeros que son los que más rápido se reclutan, neutrófilos y monocitos. Vamos a hablar entonces de la migración y recirculación de los linfocitos T. Bien, ahora pasamos ya a otro tipo de célula, ¿verdad? Linfocitos, ¿de qué tipo? Linfocitos T. Bien, ok. Los linfocitos T se mueven continuamente por todo el tejido linfático, ¿sí?
todo se la pasa más que todo en el tejido linfático, pero hay que clasificarlo. Recuerden que no es lo mismo un linfocito T que un linfocito T activo, otro T virgen y otro T efector o de memoria, así que vamos con calma. Los linfocitos T naïf o linfocitos T vírgenes que ya terminaron su maduración, pero que no le han presentado ni un antígeno, ¿verdad? Va a salir del timo donde completa su maduración y va a entrar en la sangre, ¿verdad? Y luego va a pasar a los ganglios linfáticos, al vaso y a los tejidos linfáticos secundarios. Es decir, que el linfocito T virgen circula más que todo por todo lo que nosotros conocemos por el flujo sanguíneo o el sistema circulatorio. Y a través también paralelamente cambiando el color, por el sistema linfático para reincorporarse más adelante a la circulación. Yo sé que esto está feo, pero lo que quiero expresar es que o está en el sistema linfático o está en la sangre y puede estar en los dos. Bien, son linfocitos T maduros pero vírgenes, ¿sí? Regresamos al color rojo. Por otro lado, los linfocitos T, ¿verdad?, que no reconocen al antígeno en estos lugares van a permanecer vírgenes, ¿verdad? Y entonces drenan nuevamente a la sangre. Es lo que le acabo de explicar. No están en la sangre, pasan por la sangre, pasan al tejido linfático, nadie los activa, nadie le presenta un antígeno, bueno, regresan a la sangre y vuelven a recircular, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si sí reconocen un antígeno? Los linfocitos que han reconocido el antígeno se activan, proliferan y se diferencian. ¿En cuáles? Como lo habíamos visto, en efectores o de memoria. En efectores ya pueden ser los CD4 positivos o cooperadores o los CD8 positivos citotóxicos, bien, para realizar sus funciones, o de memoria que se producen en menor cantidad pero nos pueden ayudar a reaccionar más fuerte ante eventos de constante exposición. Bien, aquí tenemos un diagrama, ¿verdad?, de cómo entonces esos linfocitos T están en el sistema sanguíneo, pasan al sistema linfático y si no son activados vuelven entonces al sistema sanguíneo, ¿sí? Bien, pero si son activados, y aquí tenemos el otro color, si son activados, ¿se activan en dónde? Bueno, no se activan en cualquier lado, se les presenta el antígeno en los órganos linfáticos secundarios, principalmente en los ganglios linfáticos. Llega una célula presentadora de antígenos al ganglio linfático, llega el linfocito T virgen maduro al ganglio linfático, se le da la presentación del antígeno mediado por la célula presentadora de antígenos, se activa el linfocito T y una vez el linfocito T está activo, sale de nuevo a la circulación sanguínea entonces a trabajar. Bien, y posteriormente va a drenar por los vasos linfáticos, pasa a la sangre y de la sangre entonces por procesos de adhesión mediados por integrinas y selectinas entonces va a sufrir extravasación para pasar entonces fuera del sistema circulatorio a realizar sus funciones. Bien, es lo que vemos acá como zona periférica de infección o inflamación. Sale del sistema sanguíneo. Bien, ok. Bien, vamos entonces a expandir un poco el proceso de recirculación de los linfocitos T vírgenes. Bien, ok. La recirculación depende de mecanismos que controlan la entrada de los linfocitos T virgen a los ganglios linfáticos desde la sangre. ¿Por qué digo esto, chicos? Porque parece absurdo, pero eso tiene que estar bien controlado, porque usted se imagina que tengamos linfocitos T activos, pero ellos no dejen la sangre, que se la pasen activos, entre la sangre y el ganglio linfático y nunca sufran extravasación, nunca salgan del sistema circulatorio a enfrentar a las amenazas, estaríamos muertos. Porque quiere decir que cuando yo me corto el dedo, entonces esos linfocitos T nunca llegarían al sitio de infección. Entonces tienen que estar y por otro lado tampoco nos sirve con un linfocito T virgen que no haya sido activado por ningún antígeno salga al fluido extracelular, salga a la matriz intersticial o salga al tejido dañado, porque no va a hacer nada. Un linfocito T virgen que llega al lugar de una infección no hace nada, es un 0 a la izquierda, ¿sí? ¿Ok? Hay algunos que pueden ser activados, pero la probabilidad de que esto ocurra es muy baja, porque recuerden que tienen que activar una célula presentadora de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno, la mayoría presentan antígenos a nivel de los ganglios linfáticos. Bien, ahora, esta recirculación está mediada por señales moleculares que controlan cuándo entran y cuándo salen estos linfocitos T vírgenes, ¿verdad? Estos se dividen en dos grandes procesos. ¿Cuáles son esos procesos? La migración del linfocito T virgen a los ganglios linfáticos, proceso 1. Bien, y la salida del linfocito T de los ganglios linfáticos, proceso 2.
llega al ganglio linfático, sale del ganglio linfático. Llega al ganglio linfático, sale del ganglio linfático. Vamos a ver las diferencias. Bien, cuando hay inflamación del tejido periférico, aumenta el flujo sanguíneo hacia los ganglios linfáticos más cercanos a donde está la lesión, ¿sí? Esto provoca la entrada de linfocitos T en los ganglios linfáticos más cercanos a la zona inflamada. Bien, luego de eso, ¿verdad? Va a haber una mayor concentración de linfocitos T vírgenes cerca de la infección, pero no solo eso, va a haber una mayor concentración de antígenos, ¿verdad? Porque están cerca del sitio de lesión, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, como tengo una alta concentración de antígenos y de células presentadoras de antígenos, ¿verdad? Y en adición una mayor concentración de linfocitos T, entonces se da el proceso de presentación antigénica. Que con el ejemplo del corte del dedo, me corto el dedo, ¿verdad? Vamos a hacerlo de un lugar donde haya mayor cantidad de ganglios linfáticos. Usted se corta la axila, no sabemos cómo, pero usted se corta la axila. En la axila hay una gran cantidad de ganglios linfáticos. Entonces, usted va a aumentar el flujo de sangre y de linfa hacia el ganglio linfático axilar, ¿verdad? Y eso provoca dos cosas: el movimiento de linfocitos T vírgenes al ganglio axilar, y por otro lado, ¿verdad?, la recirculación de esas células presentadoras de antígenos, que son las primeras en llegar al sitio de infección, y van entonces a fluir hacia donde está el ganglio linfático. Ya en el ganglio linfático entonces van a estar las dos. Va a estar la célula presentadora de antígenos, que viene de la zona de infección, y va a estar el linfocito T, que viene del sistema circulatorio, y va a haber entonces el proceso de presentación antigénica, que va a disparar entonces la respuesta inmunitaria adaptativa. Bien, ok. Primer paso. Segundo paso, ¿cómo se media entonces la salida de ese linfocito T? Presten atención. Los linfocitos T vírgenes que se han alojado en los ganglios linfáticos pero no reconocen antígenos, es decir, que no están activados, pueden ver finalmente al torrente sanguíneo. Claro, como habíamos mencionado, si no fue activado el linfocito T, no tiene sentido que vaya al sitio de infección porque no va a funcionar, ¿sí? La salida, chicos, la salida de linfocitos T vírgenes de los ganglios linfáticos depende de una sustancia quimiotáctica, ¿verdad?, llamada 1-fosfato de esfingosina, que vamos a denominar nosotros S1P. ¿Qué dice aquí? Que la salida del linfocito T virgen, es decir, que no ha sido activado del ganglio linfático, va a depender de una sustancia llamada S1P. ¿Bien? ¿Qué es S1P? S1P es una molécula, ¿cierto?, que se une a un receptor, ¿verdad? Este receptor de S1P se llama S1PR1, que es receptor número 1 de S1P, ¿sí? Parece absurdo, pero lo menciono porque hay una interacción muy importante, ¿eh? Necesito que presten atención. ¿Qué tenemos aquí? Un diagrama. Tengo el diagrama aquí, ¿verdad? Tengo el diagrama en el cual hay linfocitos T de dos tipos: si reconocen el antígeno, perdón, si no lo reconocen o si lo reconocen, o no reconocen el antígeno o si lo reconocen porque hay una célula presentadora de antígeno. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Los linfocitos T vírgenes, ¿verdad?, circulantes, tienen cantidades bajas para el receptor, cantidades bajas del receptor S1PR1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el receptor se interioriza, quiere decir que el receptor se absorbe por la misma célula tras unirse a S1P en la sangre. Bien, esto ocasiona que los linfocitos T no puedan salir del ganglio. ¿Por qué? Porque hay una menor concentración de sus receptores celulares. Bien, ok, y eso evita que esos linfocitos T salgan del ganglio. Bien. Por otro lado, cuando tengo los linfocitos T que sí fueron activados, ¿verdad?, ellos expresan su receptor S1PR1, ¿verdad?, y entonces pueden salir del ganglio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que la molécula es la molécula S1P, el receptor es el receptor S1PR1. Si la célula no es activada, ese receptor S1PR1 desaparece, y al desaparecer ocasiona que ese linfocito T virgen, permanezca en todo el ganglio linfático. En cambio, si al ser activada, ¿verdad?, el linfocito T efector vuelve a expresar S1PR1,
esta S1PR1 presente en los linfocitos T que sí están activados, entonces van a responder a las concentraciones de S1P que están muy altas, noten, tomen nota, muy altas en la sangre, ¿sí? Muy altas en la sangre. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Bueno, que número 1, SP1 está alto en sangre y en tejido linfático, ¿sí? Y para que las células se puedan atraer a SP1, tienen que tener el receptor de SP1. Y recuerden que los linfocitos T que ya han sido activados tienen el receptor S1PR1. En cambio, aquellos linfocitos T vírgenes no tienen ese receptor y permanecen más tiempo en el ganglio linfático. ¿Van a pasar a la sangre? Ciertamente pueden pasar a la sangre, es verdad, pero en menor cantidad. Tomen en cuenta eso, Por eso es que dice que la mayor cantidad de linfocitos T vírgenes la vamos a encontrar en los ganglios linfáticos. Y eso es obvio porque habíamos dicho que la mayor probabilidad de que se les presente un antígeno es en los ganglios linfáticos. ¿Bien? Ok. Ya hablamos entonces de los dos procesos. Ahora vamos a hablar de la migración de los linfocitos T efectores a las zonas de infección. Es decir, cómo esos linfocitos T que ya han sido activados, es decir, que ya son CD8 o CD4 positivos, pasan a la zona de infección. Los linfocitos T efectores, ¿verdad?, van a viajar a los tejidos linfáticos secundarios a través de ¿qué? Del drenaje linfático y vuelven a la sangre circulatoria. Ya están activados, vuelven a la sangre, comienzan a circular, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Los linfocitos T efectores, es lo que esta abreviatura que tengo aquí, los linfocitos T efectores expresan el receptor S1PR1, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Este receptor se va a modificar a receptores de quimiosinas. Y habíamos dicho que las quimiosinas son las moléculas que atraen finalmente a los leucocitos para mediar el proceso de extravasación. Y hago un paréntesis, recuerden que las quimiosinas participan activamente en este proceso, en este proceso que tenemos aquí lo tenemos, linfocito T ya fue activado y es el momento que la quimiosina haga su trabajo, o las quimiosinas, ¿sí? Entonces ese receptor S1PR1 se modifica para ser entonces un receptor de quimiosina y entonces promover la adhesión, ¿verdad? La adhesión para que salga entonces del sistema linfático. Bien, recuerden que los linfocitos T efectores pueden circular por todo el cuerpo. El linfocito T efector se va a alojar preferentemente en los lugares de infección. ¿Gracias a quién? Como habíamos mencionado, gracias a las quimiosinas, a las fantásticas moléculas de quimiosina, ¿verdad? Esos linfocitos T efectores ya activos, ¿verdad?, van entonces a ser atraídos por las moléculas de quimiosina. Bien. Ya casi terminando hablaremos entonces de los linfocitos B. Los linfocitos B usan los mismos mecanismos básicos que los linfocitos T vírgenes para alojarse en los tejidos linfáticos secundarios de todo el cuerpo. A medida que maduran, los linfocitos B expresan un receptor para quimiosina, pero este receptor es diferente. Este receptor recibe el nombre de receptor CXCR5, CXCR5. ¿A qué le suena eso de CXC? Lo dejo ahí. ¿Sí? Que promueve su movimiento hacia la pulpa blanca en respuesta al CXCL13. Recuerden que la pulpa blanca, ¿dónde está? Me parece a mí que en el vaso, me parece a mí, pero tienen que revisar. Los linfocitos B foliculares que carecen de S1PR1 tienen menor capacidad de abandonar en vaso. Como habíamos mencionado, si el linfocito, ¿verdad?, ya sea T o B, carece del receptor S1PR1, se la pasa más tiempo en el ganglio linfático, ¿bien?, hasta que finalmente sea activado. Y por último hay que mencionar que los subgrupos de linfocitos B, es decir, aquellos linfocitos B que producen ya sea inmunoglobulina B, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, ¿verdad? Bien, dependiendo de los isotipos van a migrar a los órganos linfáticos secundarios. Son específicos para los tejidos, son muy específicos. ¿Por qué? Porque van a ver que esas inmunoglobulinas tienen funciones en diferentes enfermedades. Bien, ok, y con esto entonces, chicos, cerramos el tema de la migración de las células del sistema inmune a los tejidos de infección. Espero que les haya gustado la clase.